para todos. Bienvenidos a este tiempo de Impacto de R&B en esta noche. Damos gracias a Dios por cada una de las personas que se van a unir a este en vivo, a esta transmisión. Y bueno, vamos a esperar que cada persona se una en esta noche, disponga ahí el lugar que ha preparado para en esta noche compartir este tiempo. Ya está unido Camilo, Sadid, bienvenidos. Rosy, buenas noches. Qué bueno en este tiempo que también se puedan ahí hacer presentes en el chat, en los comentarios. Y bueno, demos unos minuticos más, reciban un cordial saludo de la iglesia R&B, Reino y Visión en Bogotá, Colombia. Hoy en este espacio de Impacto R&B, los días martes y jueves. Un saludo también de nuestros pastores Blanca Lilia y Gilberto. Y bueno, que cada uno ahí se sigue uniendo. Ya tenemos varias personas conectadas, no las logro ver acá. Si les pido el favor que cada persona que se vaya conectando en esta noche vaya dando ahí, enviando un emoticón, un saludo, para poder también conocer en esta noche que estamos ahí todos unidos en este mismo propósito. Y qué bueno, Marcela, también bienvenida en esta noche. Y empezamos hoy con gran fortuna un nuevo mes también. Agradecidos con Dios porque terminamos el mes de mayo, con un tema bien de gran bendición. Lo hablo de manera personal, sé que a nivel también congregacional, sé que para usted y cada uno de los que nos han podido seguir a través de estas redes y ahí en nuestros tiempos de servicio presencial, sé que el tema del mes de mayo fue de gran bendición, hacer esa llamada, como lo dijimos hasta el día domingo, lo decía nuestra pastora, que usted y yo hubiésemos tenido ese tiempo para hacer esa llamada a tiempo, esa llamada que el Señor está ahí atento, nos ha llamado también Él en muchas oportunidades, lo vimos desde diferentes ópticas, y qué bueno en esta noche poder empezar un nuevo mes hoy, preciso, 1 de junio, y no es la excepción el tema que Dios nos permite compartir en esta noche. Y bueno, durante todo este mes vamos a estar hablando de un tema que concluye, lo veo así desde ya el momento en que pude preparar esta meditación para hoy, y es usted decide. Es nuestro tema del mes de junio, usted decide. Y quizás le podemos poner muchas palabras que anteceden, de pronto no usted, sino tú decides, usted, nosotros decidimos, ellos, ¿sí? Pero me gusta mucho usted decide, porque en este mes esa palabra, esa forma en que se usa esta expresión en este tiempo, en el mes de junio, nos va a llevar de una manera definitiva a evaluar muchas de esas decisiones que probablemente hemos pospuesto. Y lo veía usted al inicio, ahí cuando se unió a la transmisión, el mensaje en esta noche, o la reflexión, este tiempo de impacto, lo he titulado en esta noche con una pregunta: procrastinar la decisión. Procrastinar la decisión. Nancy, también bienvenida, se une allí en esta noche, bienvenida a este tiempo. Y procrastinar la decisión es una pregunta, y de pronto es un término que en algún momento se utilizó mucho, en algunos ámbitos se utiliza de pronto de manera más frecuente, y para de pronto los que no tienen, no lo conocen, o de pronto no conocen su significado, les comparto que procrastinar significa el posponer o aplazar esas tareas, esos deberes, esas responsabilidades, esas decisiones, quizás por otras actividades que nos resultan probablemente más gratificantes, o finalmente son irrelevantes. El procrastinar es una forma de evadir, usando otras quizás tareas, otras decisiones,
como ese refugio para no enfrentar finalmente la decisión que debemos tomar frente a en una situación en particular. ¿Y por qué lo hago como una pregunta? Porque dice nuestro tema del mes, usted y yo decidimos. Y nuestro tema del mes está basado en el libro de Josué. Lo invito para que usted, yo sé que ahí en casa también ha separado ese tiempo en esta noche para conectarse a este impacto, y sé que tiene también ahí a la mano. Si no, pues lo invito para que posterior a ello lo pueda buscar. Nuestro texto base durante el mes de junio va a ser Josué capítulo 24 versículo 15. Sin embargo, en esta noche quiero leer desde el versículo 14 y dice la palabra de Dios: pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Dice el versículo 17: el pueblo respondió: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses, pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados de la esclavitud en la tierra de Egipto. Él hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto rodeados de enemigos, Él nos protegió. Y qué bueno, en este mes de junio vamos a estar trabajando en este texto, porque para muchos sé que el libro de Josué ha sido de gran bendición. Un texto quizás muy conocido y se usa de manera frecuente allí, Josué 1:9, ¿cierto? Pero aquí me gusta ver la otra cara de Josué. Y indagando un poco acerca de la vida de Josué, encontraba varias características: un extraordinario militar al servicio de Dios. Y aquí se ve enfrentado a una situación donde sé que muchos probablemente nos hemos visto enfrentados en nuestra vida, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida personal, familiar y demás. Y es que el Señor, a través de nuestros pastores, a través de nuestros líderes, nos hace un llamado. Y nos dice definitivamente: bueno, usted, ¿cuál va a ser la decisión que va a tomar? ¿De qué manera va a servir a Dios? ¿Sí? Y sabemos que el servicio no es solamente quizás los que tenemos el privilegio y la oportunidad de participar en casa, en nuestra casa de R&B, sino el servicio. Me sorprende también este texto, porque el servicio en este pasaje de la palabra se menciona 15 veces. Y ese servicio va asociado al temor a Dios, a honrarle, a obedecerle. Significa ese amor hacia nuestro Dios y esa disposición de nuestro corazón, de tal manera que tú y yo podamos obedecerle porque finalmente queremos y porque debemos, ¿cierto? Eso es un deber. Él ya lo dejó ahí escrito en la palabra, en la Biblia, y es algo que nosotros debemos seguir. Y pensaba por un momento en 15 veces el Señor en este pasaje, a través de Josué, hace el llamado allí al pueblo de Israel y les confronta de una manera directa, diciéndoles, les hace esa pregunta, que si preferirán a los dioses, todos esos dioses que a lo largo de todo el libro de Josué se vivieron muchas situaciones donde Josué tuvo que enfrentar y ser valiente. Por eso el Señor le decía: sé valiente y no desmayes. Y les llevaba aquí a este final. Este es el último capítulo del libro de Josué, y lo llevaba acá el Señor a Josué a que preguntase al pueblo finalmente ellos cuál era su decisión. Y por eso está basado nuestro tema de usted decide. Y probablemente aquí el pueblo de Israel, probablemente no, ya el pueblo de Israel había vivido varias situaciones. Allí lo encontramos en el libro de Éxodo, diferentes experiencias. El pueblo israelita había vivido varias situaciones con los dioses egipcios. Si usted lo quiere constatar, allí puede ir a Levítico capítulo 17 versículo 7, y puede ir también allí al libro de Amós capítulo 5 versículo 25 y 26, y va a encontrar diferentes situaciones donde el pueblo de Israel ya había vivido a lo largo de toda la historia situaciones muy complejas. Pero en medio de todo eso, el Señor a través de Josué les hace ese llamado. ¿Cuál va a ser su decisión? Y de pronto en esta noche el mensaje quizás no es tan
de pronto quizás de aliento, o quizás de pronto de poder en esta noche de dar una palabra quizás de bendición, sino más es una palabra en esta noche que podamos reflexionar acerca de cuánto tiempo hemos quizás procrastinado ese llamado de parte de Dios. ¿Cuánto tiempo quizás hemos demorado? ¿Cuánto tiempo quizás hemos puesto muchas quizás situaciones, decisiones y demás encima de lo que el Señor, digamos que en primer lugar, en ese llamado que el Señor nos ha hecho? Y aquí Josué les decía al pueblo eso, y me sorprende también un poco la respuesta del pueblo, ¿sí? Y el pueblo les decía, ya después de vivir tantas situaciones difíciles que habían pasado, el pueblo da la respuesta de manera contundente a Josué y les dice, finalmente el pueblo respondió, dice la palabra: nosotros jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Y en esta noche, por eso la pregunta con el título de esta reflexión, y es procrastinar la decisión. ¿Por cuánto tiempo quizás hemos procrastinado, o hemos demorado, o hemos cambiado, o hemos retrasado esa decisión del llamado de parte de Dios? Y encuentro diferentes ejemplos en la palabra. Uno de ellos es Jacob, allí en Génesis capítulo 35, versículo 2 y 3, que hace este mismo llamado. Y dice la palabra: entonces Jacob les dijo a todos los de su casa: desháganse de todos sus dioses paganos, purifíquense y pónganse en ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar al Dios que respondió a mis oraciones. Yo estoy seguro que ese Dios que respondió a esas oraciones en ese momento es el mismo que tú y yo en esta noche estamos buscando a través de este tiempo, ¿cierto? Eso estoy seguro. Y dice la palabra que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. ¿Cuántas veces hemos estado angustiados y es el momento en que nos acordamos de orar al Señor, ¿cierto? Y dice la palabra: Él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Eso lo encuentras en Génesis 35, capítulo 2 versículo 2 y 3. Y encuentro otro ejemplo, Samuel. Allí primera de Samuel capítulo 7, versículo 3 dice: entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. Dediquen su corazón al Señor y obedézcanlo solamente a Él. Entonces Él los rescatará de los filisteos. Otro llamado, ¿cierto? Así como lo hizo Josué, así como lo hizo Jacob, así como lo hizo Samuel, hoy el Señor nos está llamando a que tú y yo realmente tomemos una decisión y no procrastinemos más ese llamado que Él nos ha hecho al servicio. Y el servicio, lo decía hace un momento, el servicio no es solamente, de pronto a veces pensamos en servicio y lo relacionamos con de pronto una actividad dentro de la iglesia, pero el servicio es mucho más allá, y lo mencionaba hace un momento. Y por eso quiero centrarme en esta noche en que la palabra primero, yo estoy seguro que muchos en algún momento hemos querido tomar la decisión de ser quizás mejores cada día. Hemos tomado la decisión de ser honestos con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, ¿cierto? Hemos tomado esa decisión en algún momento de ser más dedicados en nuestro trabajo, cumplir con esas obligaciones de quizás a los que estamos en una compañía, o el que está de manera independiente también. O hemos tomado esa decisión en algún momento de tomar esa determinación de convertirnos en mejores personas a través del conocimiento de Dios. Bienvenido, Pastor Gilberto, en esta noche. Buenas noches también para las demás personas que se siguen uniendo. Y a través de esas decisiones que hemos tomado, quiero enfocarme en un punto que quizás a muchos en ocasiones de pronto no nos gusta ya en este tiempo. Y es que hemos omitido, o de pronto no recordamos que la palabra lo primero que nos enseña es que para ese tipo de decisiones y para dejar de procrastinar más esa decisión del llamado de Dios, primero debemos reconocer, como nos enseña la palabra, que todos somos pecadores. Y de pronto en este tiempo hablar de pecado, hablar quizás de este término, a veces se hace un poco difícil, porque en ocasiones esperamos solamente mensajes quizás de esperanza, de bendición, de prosperidad. Pero en esta noche, por eso les decía que probablemente la reflexión no sea bajo ese enfoque, sino el enfoque que el Señor ha querido guiarme en esta noche es a que primero debemos reconocer que todos somos pecadores. Y dice la palabra allí en Romanos capítulo 3, versículos 9 y 10. El apóstol Pablo decía allí en la epístola a los Romanos:
Ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Hacía esta pregunta. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno, dice la palabra. Entonces, para poder responder a esta pregunta de procrastinar una decisión, primero debemos entender que todos somos pecadores. Pero debemos entender también que ese pecado todos lo hemos, en ocasiones hemos decidido de manera consciente, voluntaria, inteligente, ir finalmente por ese camino. Hay dos opciones, por eso ponía ese emoticón allí en el título del mensaje, porque tenemos dos caminos. O finalmente tomamos el camino, quizás un camino amplio que nos lleva a la condenación, nos lleva quizás a todo lo que este mundo y esta carne quizás nos lleva, o tomamos el camino de pronto un poco más angosto, estrecho, que es el que nos lleva a ese camino que nos guía el Señor, ¿cierto? Narra la palabra que es un camino quizás estrecho, que nos lleva allá directamente al cielo. Están esas dos opciones, por eso el tema es usted decide. Y probablemente estemos en esa Y. Si usted visita allí nuestras redes sociales, ha encontrado ya con una imagen que podemos estar en ese punto de partida donde no sabemos, que espero que no sea el caso de los que estamos en esta noche conectados, y probablemente si lo es, que podamos en esta noche entender la importancia de poder decidir ese camino, de no procrastinar más la decisión de tomar el camino correcto que el Señor nos ha llamado. Y el pecado finalmente es el que nos aparta. Allí en Gálatas, en capítulo 5, versículo 19, usted y yo lo conocemos y lo hemos estudiado en muchas oportunidades. Y allí nos enumera toda esa naturaleza pecaminosa que nos aparta de guiar, de ese GPS que nos lleva a ese camino que conduce a la vida eterna. Y lo invito para que usted también tenga tiempo allí en casa de revisar nuevamente ese capítulo 5 de Gálatas, específicamente el versículo 19 al 21, donde están descritas toda esa naturaleza pecaminosa, todos esos ítems, el adulterio, la fornicación, la envidia, el robo, todo eso lo describe allí como esa naturaleza pecaminosa. Pero cuando hemos podido entender y hemos podido estar en un punto donde ya esas decisiones las hemos tomado, hemos entendido la importancia de seguir ese camino, ¿cierto? Y finalmente es el primer punto que quiero en esta noche podamos compartir. Entender que todos hemos pecado, a diario fallamos, ¿cierto? A diario quizás nos enfocamos más en muchas situaciones que nos apartan del Señor, ese propio, quizás esas situaciones personales, esas situaciones que nos preocupan, todo eso nos lleva en ocasiones a pecar. ¿Por qué? Porque damos parte en nuestro corazón, en nuestra vida, a que finalmente el lugar que merece nuestro Dios no sea el que le estemos dando en muchas de las situaciones. Y de pronto decir y reconocer en esta noche que hemos pecado para todos es una gran oportunidad. Pueda que lleves 10, 5, muchos años conociendo del Señor, pero cada mañana debemos reconocer que pecamos, que fallamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, en muchas maneras. Y es el tiempo para que el pecado no sea un obstáculo para que tú y yo podamos realmente tomar esa decisión que hemos postergado quizás por mucho tiempo. Y aquí Josué lo daba, como lo leía al inicio, al pueblo de Israel. El pueblo de Israel me sorprende mucho porque es la actitud que tú y yo debemos tomar en este tiempo. ¿Cuántas veces el Señor de pronto te ha hecho la pregunta de pon allí el nombre el nombre tuyo allí, ponlo en la frase que voy a dar? Edwin, ¿cuántas veces lo he llamado al servicio o que deje de lado esos dioses? Abro paréntesis, quizás esos dioses, el trabajo, el dinero, las excusas. Allí hay una serie de dioses, ¿cierto? Que hemos quizás puesto. ¿Y cuántas veces nos ha hecho el Señor el llamado a dejar todos esos dioses y seguirlo a Él? ¿Cierto? Y lo mismo decía Josué aquí, como lo veíamos al inicio. Les decía al pueblo, os van a seguir prefiriendo esos dioses de ese tiempo, pero la decisión que tomó el pueblo es la que tú y yo debemos tomar hoy para responder a esta pregunta de procrastinar la decisión. Y decía el pueblo, nosotros jamás abandonaríamos al Señor. Y de pronto muchos, si hago esa pregunta ahorita aquí a través de este medio, me van a decir en esta noche, yo tampoco lo abandonaría. Pero en muchas ocasiones lo hemos abandonado, no solamente dejando de congregarnos,
sino cuando tenemos la oportunidad de estar al servicio de Dios, ¿sí? Así como el pueblo, los israelitas, y quizás nos olvidamos y en el tiempo que debemos estar aún más ya dando esos pasos en fe en el servicio, quizás estamos pensando en otras cosas diferentes. Y es un llamado en esta noche, persona que te conectas en este tiempo, que estás ahí unida en este en vivo, que lo vas a ver posterior, a que podamos reflexionar cuánto el pecado nos está apartando de ello. Todos los días fallamos. Pero dice la palabra que cuando reconocemos ese pecado y nos apartamos, ojo, no es suficiente con que llegues allí al secreto y le digas, Señor, hoy fallé en esto y en esto. No, es necesario que tú y yo nos apartemos de ese pecado para que, como lo indica la palabra, alcancemos esa misericordia. Y el alcanzar esa misericordia nos permite no posponer más esa decisión que necesitamos tomar. La decisión quizás en esta noche sea de pronto entrar en un tiempo mayor de búsqueda, ¿cierto? Quizás a veces decidimos dedicar mucho tiempo a otras situaciones y el tiempo de búsqueda en el secreto con nuestro Dios es menor. Entonces, ese primer punto de todos hemos pecado. Por eso la palabra indica, y quizás es una palabra fuerte, la paga del pecado es muerte. Así que si tú y yo cada día no tenemos esa actitud de ir allí al secreto y decirle al Señor, mira, oh Dios, oh Padre, como te dirijas a Él, he fallado en esto y en esto, la paga que vamos a recibir no es muy buena. Y lo enseña la palabra. Entonces, allí podemos ver que los resultados del pecado que nos apartan de esa decisión de que tú y yo decidamos son bastante fuertes, ¿cierto? Pero digamos que no nos podemos quedar en esta noche en solamente ver la situación o el problema. Hay una solución para ello, y es que el Señor nos llama a que definitivamente en nuestra vida exista una diferencia en cuando pecamos. Porque cuando pecamos realmente nos alejamos de Dios. Y encontraba algo importante dentro de la palabra, y es que la Biblia, la palabra de Dios, tiene la cura para esta enfermedad. La palabra nos dice cómo podemos ser limpios totalmente del pecado. Es el único medio, es la palabra. La Biblia nos enseña también un solo mensaje desde el inicio, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. La Biblia nos enseña cómo vencer día tras día esa tentación que es la que nos lleva a caer quizás en pecado. Y la Biblia nos enseña también que el problema número uno en esta sociedad y en este mundo es el pecado. Entonces, hablar de eso en este tiempo, muchos dicen, no, pero nos están condenando. De pronto me conecto al espacio en R&B y quiero escuchar una palabra de aliento. Sí, la palabra de aliento es que si tú y yo hemos reconocido ese pecado y nos apartamos, podemos realmente decidir. Y este mes es un mes de bastante reflexión y que nos confronta de manera directa, porque nos está dando una frase directamente allí a nuestro cerebro, a nuestra parte cognitiva, y es: usted decide. Usted y yo decidimos. Entonces, que el pecado no sea ese obstáculo para que podamos realmente responder a esa pregunta de procrastinar la decisión. ¿Cuánto tiempo más tienes de esperar para ese llamado que te ha hecho Dios? Y me sorprende mucho el resultado final, porque si usted lee unos versículos más adelante, allí del versículo 17, va a encontrar cómo el pueblo, Josué aún increpa al pueblo al pueblo de Israel y les dice: ¿ustedes están seguros de la decisión que están tomando? Y ellos, aún sabiendo todo lo que ya habían vivido anteriormente, como lo que vivieron allí en el Éxodo, todas las situaciones difíciles que pasaron, aún así ellos se mantienen firmes en esa decisión. Y es lo que el Señor quiere en este mes, amigo y persona que estás conectado allí en esta transmisión. Cada uno de los que podemos estar recibiendo este mensaje y los que lo van a escuchar posterior, debemos entender la importancia de poder realmente decidir de manera arraigada, de manera definitiva, el seguir a Jesús. No hay otra razón. Podemos hablar mucho quizás de religión, podemos hablar quizás muchos de aspectos teológicos, pero el llamado del Señor es a seguirle, es amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Eso lo veíamos en el servicio del día domingo. Y podía entender también aquí a través de este pasaje en el libro de Josué, podía entender también cómo definitivamente las decisiones marcan un antes y un después. ¿Cuál era el antes del pueblo de Israel? 40 años en el desierto,
muchas dificultades, plagas en el Éxodo. ¿Y cuál fue el después del pueblo de Israel? El después fue la bendición que pudieron recibir por tomar esa decisión fuerte y definitiva en cada una de las situaciones que ellos estaban pasando. Entonces en esta noche quiero dejarles esa pregunta abierta, porque hay muchas respuestas para procrastinar la decisión, pero quiero dejarles allí para que piensen en ese término. Para de pronto los que se unieron un poco después, hablábamos de procrastinar como el tema de posponer. ¿No le pasa que usted tiene a veces muchas tareas en su ámbito personal, también en muchas ocasiones en el ámbito espiritual, y las posponemos y posponemos? No, lo voy a hacer mañana empiezo ese tiempo de ayuno, mañana empiezo ese tiempo de búsqueda con Dios en el secreto, mañana empiezo la lectura de la palabra, mañana, y todo se nos convierte en un posponer muchas situaciones. Pero esa pregunta en esta noche encontramos que ya no es tiempo de procrastinar. Ya es tiempo de que tú y yo tomemos una decisión como lo hizo el pueblo de Israel, una decisión definitiva de servirle, de seguirle sin excusas. ¿Qué pasa si el pueblo les hubiera dicho, no, Señor, es que le hubieran dicho a Josué, no, nosotros queremos seguir al Señor, pero no del todo? No, ellos fueron contundentes y dijeron, el pueblo respondió, dice la palabra, nosotros jamás, esa palabra me gusta mucho, jamás abandonaríamos al Señor ni serviríamos a otros dioses. Y muchas veces nosotros hemos dicho eso, ¿cierto? No, Señor, yo a ti, mejor dicho, ahí sí, en nuestro ámbito, 100% te seguiré, ¿cierto? Pero muchas veces pensamos que con nuestras actitudes y estar en esa situación constante de pecar y de fallar y no salir de ese círculo vicioso, nos lleva a servir a otros dioses. Así, sin darles más vueltas. Sin pensarlo más, el Señor nos está llamando en esta noche a un verdadero arrepentimiento. Y por eso, quizás si es la primera vez que escuchas un mensaje en esta casa, en RIB, quizás no sea el mensaje que de pronto estabas buscando allí en los live que se den a esta hora en los diferentes espacios. Pero sí estoy seguro que en esta noche esta palabra debe llevarnos a reflexionar. Muchas veces el pecado realmente nos corrompe, nos corroe y crea esa capa en cada uno de nosotros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que no nos permiten avanzar y realmente dejar de procrastinar la decisión de seguir al Señor como debemos hacerlo. Entonces, en esta noche yo te invito para que unidos podamos pedirle a Dios que a través de este mensaje Él sea guiándonos en cada una de esas decisiones que debemos tomar durante este mes. Es un mes estoy seguro, es un mes donde vamos a consolidar ese llamado que hemos hecho a Dios. El mes pasado hicimos la llamada. Listo, el Señor ya la hicimos o ya la contestamos. Ahora nos está diciendo, usted decida qué es lo que quiere hacer. Ya en la llamada le expliqué todo lo que usted debe hacer. Ahora tú y yo debemos decidir qué hacer. Si seguirlo a Él o definitivamente seguirlo como lo hizo el pueblo de Israel o seguir posponiéndolo como lo veíamos en esta noche. Te invito para que allí cierres tus ojos donde estás y podamos decirle, Señor, te damos gracias por este espacio, por este tiempo de impacto de RIB. Gracias, Señor, por cada persona que tomó el tiempo, que nos permite llegar allí hasta sus casas, Señor, que han dispuesto allí ese tiempo para que este mensaje llegue a cada uno, Señor, de sus corazones, de sus mentes. Y en esta noche nos recuerdas y durante todo este mes nos llevas a decidir, Señor. Y nos haces, Señor, esa afirmación de que cada uno de nosotros debemos tomar esa decisión, como lo hizo el pueblo de Israel, de seguirte incondicional. Y sabemos que hemos escuchado por mucho tiempo, Señor, a través de nuestros pastores, de nuestros líderes, de muchos, Señor, ministros también del mensaje del Evangelio, de ese llamado y de esa decisión. Y este es el tiempo. No es tiempo, Señor, de seguir posponiendo más ese llamado, sino acudir allí. Gracias por cada persona que por primera vez escucha este mensaje. Yo oro, Padre, para que tú seas allí permitiendo que sea recibido este mensaje de acuerdo a como tú, Señor, lo has enviado en esta noche. Y es un mensaje, Padre, de esperanza, es un mensaje de que nos exhortas también a dejar, Padre, esa vida pecaminosa, porque sabemos que día a día, como lo veíamos en esta noche a través de tu palabra, el pecado es el que nos aparta de ti. Y sabemos que la paga del pecado es muerte.
y nosotros queremos vivir, Señor, en ese camino que nos lleva a ti. Yo te doy gracias en esta noche, Señor, y te pido, Padre, que cada persona que se ha unido en este tiempo pueda, Señor, seguir conectada a través de estas redes sociales con este ministerio, con esta casa de Rey B, y sea de bendición en este mes este tema que tú has inspirado allí a nuestra pastora para que trabajemos, Señor, bajo este tema. Te doy gracias, Señor, en esta noche. Amén y amén. Gracias a cada uno de los que en esta noche se conectaron. Recuerden este espacio Impacto de Rey B los días martes y jueves, 8 de la noche. Estamos a través de Facebook y bueno, ahí ustedes pueden igualmente en Facebook seguir cada una de nuestras publicaciones. No olviden compartirlo posterior aquí a que finalice. Lo pueden compartir con sus contactos y seguimos promoviendo, seguimos dando este mensaje a los diferentes lugares, a las personas que también nos siguen en redes sociales. Que tengan una excelente noche y Dios los bendiga.